Se lo pidió la Casa Blanca y también el FMI. Desde la victoria electoral de octubre, el Gobierno Nacional profundiza el diálogo con las provincias para lograr los acuerdos necesarios para sancionar la primera ley de presupuesto de la era Milei y para la agenda de reformas que impulsa la Casa Rosada. Pero la ronda de negociaciones tiene límites. Desde el Poder Ejecutivo ratificaron que van a dejar afuera de estos encuentros a los mandatarios de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja. Para el gobierno, ellos representan el riesgo político que Milei quiere dejar atrás. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Negociación por el presupuesto. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió hace minutos al gobernador de Chaco, Leandro Esdero, y en instantes va a recibir a Alberto Beretilnec, de Río Negro. Santilli asumió formalmente la semana pasada y hasta el fin de semana ya se había reunido con otros 10 gobernadores en busca de acuerdos que garanticen el tratamiento del presupuesto. La reunión con la Ciudad de Buenos Aires y otras 7 jurisdicciones se va a realizar durante los próximos días. Desde las oficinas de Santilli confían en que ya cuentan con los votos para sancionar el plan de ingresos y gastos para el año que viene. Elecciones en Chile. Janet Jara ganó en la primera vuelta y se enfrentará en el balotaje con José Antonio Kast. La candidata oficialista se impuso por menos de 3 puntos de diferencia. Kast ya recibió el apoyo clave de los 3 candidatos de derecha que no llegaron a la segunda vuelta y se posiciona así como favorito para las elecciones del 14 de diciembre. Aún resta conocer si Franco Parisi, del Partido de la Gente, que obtuvo casi 20% de los votos, va a apoyar a alguno de los candidatos. Renovación del barrio de Mataderos. Como parte del plan integral de recuperación de uno de los barrios porteños más tradicionales y turísticos, la ciudad finalizó las obras sobre la Avenida de los Corrales y sumó más espacio verde, mejor iluminación y nuevo mobiliario urbano en Mataderos. Ahora el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana inició la restauración de las fachadas de la antigua administración de los Mataderos y la puesta en valor del monumento El Recero, 2 emblemas del barrio y punto central de su vida social, cultural y turística. Son los número 1, eso es lo que dijo Liam Gallagher sobre el público argentino. 2 noches en el estadio de River. Una que tuvo que adelantarse por un pronóstico adverso y otra que se retrasó por los fuertes vientos. 2 noches inolvidables para fans de todas las edades. Boca ganó y espera rival. Le ganó a Tigre 2-0 en la Bombonera y se aseguró el primer puesto de la zona A del torneo Clausura. Ahora espera el cierre de la última fecha para conocer a su rival en octavos. River empató sin goles contra Vélez y no pudo asegurarse un lugar en la próxima Libertadores. Con Río Negro y Chaco, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa la ronda de negociaciones con las provincias. El gobierno nacional quiere garantizarse el respaldo para la sanción del presupuesto y también acordar con los gobernadores la agenda de reformas. El ministro del Interior, junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, recibieron a las 11 de la mañana al gobernador de Chaco, Leandro Esdero, el primer aliado electoral de la Casa Rosada. Tal como lo hizo con los otros 10 mandatarios con los que ya se había reunido, Santilli buscó respaldo para la sanción del presupuesto 2026 y tomó nota de los pedidos que esa provincia le hace al gobierno nacional. En la agenda del ministro están pendientes reuniones con el resto de los gobernadores, con los que el presidente quiere negociar. Estamos hablando precisamente de Valdés de Corrientes, Silioto de La Pampa, el misionero Pasalacua, Poggi de San Luis, el gobernador Vidal de Santa Cruz, Puyaro de Santa Fe y el santiagueño Zamora, que deja su cargo a fin de año. Hasta ahora tampoco fue recibido el jefe de gobierno, Jorge Macri. En minutos, Santilli va a estar recibiendo al gobernador de Río Negro. Estamos hablando de Alberto Beretilnec. Y en Casa Rosada está Alan Zurita, que tiene más información. Hola, Alan, buen mediodía, te escuchamos.
Damián, Brenda, muy buen mediodía. Y la reunión con Esdero se adelantó y nos lo confirmaron hace instantes que el gobernador de la provincia de Chaco había llegado a las 9:15 y una hora después aproximadamente se retiró aquí de Casa de Gobierno. Escuetas palabras solamente para los acreditados en el interior de la sede del Poder Ejecutivo. Venimos a tender puentes con el gobierno nacional, queremos hacer grande la provincia de Chaco, queremos colaborar en el crecimiento. Y respecto del caso de Cecilia Strossowski, y que se conoció la condena este último fin de semana pasado, dijo: se hizo justicia. Reiteramos, se adelantó. No sabemos razones, todavía no conocemos las razones por las cuales esto se llevó a cabo, pero se adelantó esa reunión y ya terminó, se retiró el gobernador de la provincia de Chaco. En lo que respecta al gobernador de La Pampa, Alberto Beretilnec, está prevista su llegada para cerca de las 12:30 horas en el marco de lo que bien adelantaban ustedes, reunión con los mandatarios provinciales de cara a lo que será la actividad en extraordinarias en el Parlamento Nacional por el proyecto de presupuesto 2026, más las reformas del Código Penal, reforma laboral y la reforma impositiva. Gracias, Alan. Y el gobierno bonaerense, estamos hablando del ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó a la Casa Rosada de discriminar a la provincia por dejar afuera a Kicillof de la ronda de negociaciones. La provincia de Buenos Aires no solo está siendo discriminada económicamente, financieramente, como voy a mostrar a continuación, sino que ahora también está siendo discriminada en términos políticos, porque si hay una provincia, un gobernador, un ministro de gobierno de la provincia que le pide una reunión al ministro del Interior, cuya tarea principal es tener el vínculo con las provincias, su competencia principal del ministro del Interior es tener el vínculo con las provincias, y ni siquiera se digna a establecer un canal de diálogo con la provincia más grande de la Argentina, con la provincia más poblada de Argentina, con la provincia que genera el 40% de todos los recursos impositivos de la Argentina. Es claramente una discriminación política, no hacia un gobierno, como dice siempre el gobernador, no hacia el gobernador, no hacia sus ministros, sino hacia el pueblo bonaerense, que está siendo, repito, discriminado económicamente, financieramente y ahora también políticamente. La senadora electa y futura jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, reveló detalles de la reunión que mantuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Contó que le pidió ayuda para que empuje los proyectos del presidente Javier Milei y se quejó de que la presidenta del Senado no tome partido por el gobierno. Además, le pidió al PRO de Mauricio Macri que apoye sin miedo a la agenda de reformas libertarias. Si el PRO quiere ir política por política, que lo haga. Yo creo que la Argentina necesita que todos los sectores republicanos, que todos los sectores que creemos que el país no puede volver al populismo, tenemos que apoyar sin cortapisa, sin miedo, sin que, no, porque voy a perder mi identidad. No, si el país crece, todo aquel que trabajó va a ser parte de ese gran triunfo de la Argentina. Así que yo creo que es importante que haya una relación mucho más, digamos, menos de decir, bueno, el equipo es bueno o es malo, discutir cosas que no son las importantes. Lo importante es apoyar con todo, absolutamente con todo, porque la Argentina ha tenido muchas veces en la historia, varias, en las que dio un paso adelante y dos para atrás. El gobierno porteño anticipó que mañana va a emitir un bono en el mercado internacional para refinanciar su deuda. Esto va a apuntar a colocar hasta 600 millones de dólares con una tasa de entre 8 y 8,5%, según estiman en el mercado, tras la oportunidad que se le abrió a empresas y provincias por la baja del riesgo país. El anuncio fue realizado por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Los bancos involucrados en la colocación van a ser el Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander. El gobierno aprobó un aumento de tarifas para 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que cruzan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y viceversa. A partir de hoy, el boleto mínimo de esas líneas pasó de 451 pesos a casi 495 pesos. Esto representa una actualización de 9,7% de los cuadros tarifarios vigentes. Y ahí empezó DevConnect, la primera feria mundial de Ethereum del país. Sí, la ciudad va a ser la sede de este evento, el más importante del mundo cripto, durante toda la semana.
Más información la tiene Sol Menzi. Sol, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sentando al aire. No lo puedo creer. Bueno, estamos Hola, Sol, vamos a ver si podemos tomar contacto con ella. Decíamos que está en la rural, donde Sí. se está realizando este encuentro del mundo cripto, que no solamente tiene que ver específicamente con las inversiones en criptomonedas, sino también con todo lo que es el sistema de seguridad del blockchain, algo que para muchos es Sí. chino, pero que efectivamente también tiene que ver con cómo integrar esos sistemas digitales con la administración, el Estado y también con la vida corporativa. Bueno, Sol, estás por ahí, si nos escuchás. Y si no, si les parece, mientras tanto, mientras tomamos contacto con Sol, vamos a repasar qué es lo que se puede hacer en la Feria Mundial de Ethereum. Bueno, hay exhibiciones de aplicaciones, va a haber demostraciones en vivo. Hay un espacio de coworking con escritorios y con salas de reuniones para trabajar durante toda la semana. Y además también en la programación central que se realiza toda bajo un mismo techo, es decir, que no te perdés ninguna de las actividades, podés asistir a todas las conferencias. Hay centros comunitarios, hubs temáticos sobre temas como Refi, creadores on-chain y también operadores de nodos. Y repetimos, esto se hace desde hoy y hasta el próximo 22 en la rural. Estamos hablando de la avenida Sarmiento 2704. Ahí retomamos entonces el contacto con Sol Menzi, que tiene más detalles. Sol, te escuchamos. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Y fíjense ustedes la gente que sigue entrando sin parar a este lugar que abrió sus puertas a las 9 de la mañana, esta feria que se está realizando en la rural. Muchísimas personas que no paran de ingresar. Fíjense, la mayoría de ellos son extranjeros, hay que decirlo también. Se estima que personas de 130 países están visitando a la ciudad de Buenos Aires durante esta semana para esta feria que se realiza en un montón de lugares y hace varios años, pero que esta es la primera vez que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Ethereum es la segunda criptomoneda más importante del mundo y en esta feria que se ingresa con entrada, porque es una entrada que sale en dólares, desde $20 y hasta 160. Y lo notable de Brenda Damián también es que es una entrada que se paga con criptomonedas o también tienes la posibilidad de pagarla en dólares, pero todo es virtual. El dinero virtual es el futuro que ya tenemos al día de hoy, así que así se está desarrollando esta feria que va a ser hasta el día viernes, hasta las 18 horas en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sol. Comenzaron los peritajes para establecer el origen del incendio en el polígono industrial Espegazzini de Ezeiza. La investigación está encabezada por la fiscal Florencia Veloc, quien ordenó los peritajes una vez que se apagaron las llamas. Los peritos revisan huellas térmicas y patrones de daño, elementos claves para confirmar o descartar hipótesis penales y definir si la carátula provisoria de incendio se modifica en función de los resultados. Mientras tanto, los empresarios afectados reciben a inspectores de aseguradoras que evalúan daños estructurales y también maquinaria perdida. Esta mañana dialogamos con Roberto Weiss, que es presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, quien nos contó sobre los daños materiales a las empresas. Cuando se produce la explosión, barre la explosión cruza la calle y esa bola de fuego y el impacto cinético sobre Iron Mountain prácticamente la borra, la hace desaparecer. Y después por simpatía o cercanía pasa a Plásticos Lago. Ahí en Plásticos Lago los bomberos, que han hecho una tarea excepcional, logran salvar una parte importante de la empresa, pero yo diría que más del 50%, 60%, 70% termina bajo las llamas. Y después, por simpatía, pasa a Neumáticos La Roca, que todo lo que estaba bajo techo se perdió, tanto la construcción como todos los neumáticos de minería grandes que tienen ellos, y lo que estaba afuera a la intemperie, eso se salvó. Y ahí se paró el fuego y se logró que no pasara a Molinos Cañuelas. Eso por un lado. Por el otro lado,
La empresa Flamia, que se dedica a hacer perfiles de aluminio, no le llegó el fuego, pero el impacto de la onda expansiva fue tal que realmente le dañó muchísimo la estructura. Y ya contamos que esta mañana el ministro del Interior, Santilli, continuó con las reuniones con los gobernadores. Se reunió con el gobernador de Chaco, Esdero, y en minutos nada más continúa con el gobernador de Río Negro, Beretilnec, buscando apoyos para el presupuesto. Sí, pero dejó fuera de estas reuniones, por lo menos las que quedan, a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, Formosa y también de Tierra del Fuego. Justamente para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con Sergio Berenstein. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Sergio, hablábamos de diálogo, lo pidió el FMI, lo pidió la Casa Blanca, pero con límites. ¿Esto ayuda a la estrategia que por lo menos vendió Milei a los Estados Unidos? En principio esta es la primera ronda de diálogo con los gobernadores y lo importante acá es entender que venimos de una dinámica totalmente diferente, de un gobierno más duro, más discrecional, y ahora se abre la posibilidad de conseguir apoyos, primero para el presupuesto y luego para las reformas estructurales. En principio, condición necesaria, lograr los apoyos en el Parlamento. Ahora, ¿es suficiente esto para establecer una coalición que le dé perdurabilidad, resiliencia al proceso de reformas que va a durar mucho tiempo? La Argentina abandonó el sendero de la competitividad, del integrarse a la economía mundial al final de la década del 90. Fíjense que hace, de hecho, 3 décadas que no se debaten reformas estructurales, que son cosas que los países hacen todo el tiempo. Siempre están mejorando algo para ganar competitividad. Con lo cual, es cierto, tal vez el gobierno no está construyendo una coalición amplia y sólida para implementar esta y otras reformas. Es un principio. De lo que veníamos es un cambio importante. Hay diálogo incluso con gobernadores con los cuales hacía tiempo que no había, creo yo, un contacto genuino. Otros son aliados, como el caso del gobernador del Chaco o el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, o el gobernador de Mendoza, ¿no? Alfredo Cornejo. Pero en otros casos, Catamarca, Tucumán, Río Negro. Bueno, son gobernadores que por ahí apoyaron en la ley bases, pero que luego se distanciaron, con lo cual yo creo que es significativo este primer paso que da el gobierno. Ahora, Sergio, vamos a retomar el tema de estas reuniones con los gobernadores, si se quiere, que quedaron un poco más debilitados después de las elecciones, pero te quería preguntar, ¿por qué hay quejas? O sea, hay quejas concretas, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que no son convocados por el ministro del Interior. Digo, ¿cómo se le responde a esa queja de que no está siendo convocada Buenos Aires y estas otras 3 provincias, en principio? Obviamente que hay una cuestión política, hay que tener en cuenta algo que se llama teoría de las coaliciones. ¿En qué consiste esto? ¿Cuántos votos necesitas en el Parlamento para aprobar las leyes que el gobierno quiere discutir? Bueno, hoy entre los bloques de La Libertad Avanza en diputados y el Senado, más bloques afines, más estos diálogos con los gobernadores, alcanza. Y con ellos hay un conjunto de, por lo menos un común denominador en materia de prioridades, ¿no? Como ustedes saben, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una agenda absolutamente distinta, se aferra al modelo que el gobierno está tratando de cambiar, un modelo de economía cerrada, de un Estado muy intervencionista, de mucho gasto público, inflacionario. Con lo cual, dialogar con la provincia en la manera que no haya una modificación conceptual, un ayornamiento, diría, conceptual por parte del gobernador y su equipo, y la verdad que no tiene mucho sentido. De hecho, ustedes escucharon durante la campaña, Kicillof y su gente lo que hizo fue cuestionar y denunciar al gobierno por el plan que está llevando a cabo, con lo cual no hay muchos espacios para diálogo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya, de todas maneras, contacto desde el punto de vista institucional. Sigue siendo la provincia de Buenos Aires, tiene que haber naturalmente coordinación en áreas cruciales de política pública, pero es natural que no haya una intención de dialogar para lograr un consenso con gente que opina exactamente lo contrario de lo que el gobierno está ahora impulsando, ¿verdad?
Sergio, también daría la sensación de que apartando a la provincia de Buenos Aires y tomando contacto con algunos gobernadores peronistas, por ejemplo, de Tucumán y Catamarca, ya se venían acercando. Ahora la novedad fue haber sumado a Silioto, que claramente podría haber sido considerado tal vez más cercano a ese otro espacio. Evidentemente también la Casa Rosada está buscando una fractura en el bloque del PJ para tener más margen de negociación, ¿no? Es eso, a mí es cuestión de plata, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires demanda un montón de plata y con eso vos haces feliz a muchos gobernadores, con lo cual también hay un juego de suma cero entre el dinero que la provincia de Buenos Aires reclama y naturalmente la posibilidad de con esa plata satisfacer demandas múltiples de un conjunto de provincias que también requiere naturalmente inversión en infraestructura y demás. Y si incluís a la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, naturalmente te quedás con menos dinero. Con lo cual es un poco injusto para la bonaerense, bueno, puede ser, pero tiene que ver esto con el equilibrio de poder que existe hoy y con el hecho de que también, hay que decirlo, el gobernador Kicillof es cuestionado dentro del peronismo, ¿no? Con esto están limitando todavía más la posibilidad de que él expanda su red de influencia y se posicione de cara al 2027 como candidato. Y Sergio, ¿cómo se va a dar la relación con la ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta el reclamo del jefe de gobierno porteño por los fondos de la coparticipación y por otro lado también con el planteo que escuchábamos esta última semana del PRO, ¿no? Bueno, acá es diferente porque hay un fallo de la Corte que hay que cumplir, y esto creo que es significativo. No es una cuestión simplemente de un reclamo más, sino que la justicia ya se expidió al respecto, con lo cual me parece que el reclamo por parte de la Ciudad de Buenos Aires tiene otra jerarquía. Al mismo tiempo, recordemos, hubo una sintonía distinta entre la Libertad Avanza y el PRO para estas elecciones, a diferencia de lo ocurrido originalmente en las elecciones de la ciudad en mayo de este año. Parece que fue el siglo pasado, pero fue hace unos meses nada más, ¿no? Con lo cual me parece que cambió, bueno, el afecto societatis, la relación, si bien, por supuesto, continúan las tensiones, porque varios legisladores del PRO, sobre todo en la Cámara de Diputados, han pasado al bloque de la Libertad Avanza. Ahí tuvo mucho que ver Patricia Bullrich, y podría, de hecho, un par de legisladores más que, bueno, no fueron a la reunión del otro día en la sede del PRO, en la ciudad de Buenos Aires, podrían pasarse en los próximos días o semanas antes de la discusión del presupuesto. Es decir, quedan tensiones, pero el vínculo es otro, ¿no? Claramente me parece que, bueno, hay un poquito más de afecto societatis, y el hecho de que sea Diego Santilli el ministro del Interior me parece que ayuda, ¿no?, a por lo menos limar algunas asperezas, si bien es cierto que el vínculo de Guillermo Francos con el PRO en general, el jefe de gobierno de la ciudad en particular, era excelente. Ahora, con Santilli deberían las cosas ser un poco más sencillas. Sergio, y para finalizar, ahora tenemos esta ronda de negociaciones con los gobernadores, especialmente enfocada ahora en el presupuesto. Ahora después viene la parada de la reforma laboral, que ahí la negociación va a tener que ampliarse hacia la CGT y también la CTA. Ahí pareciera que viene una negociación más difícil porque necesitan sentarse con el peronismo. Aquí, primero, hay que entender que todavía los detalles, los borradores puntuales no están, por lo menos, a disposición de los actores. Todo el mundo reclama eso, ¿sí? Así que es difícil debatir de algo que todavía no se conoce. Por eso a veces escuchas cosas ridículas, como que acá va a haber anulación de derechos. Bueno, yo les quiero recordar a todos que hay algo que se llama artículo 14 bis de la Constitución, ¿no?, donde está muy bien definido las cosas que la Argentina tiene que cumplir. Y eso no es discrecionalidad, es la Constitución. Así que, más allá de los reclamos generales y algunas visiones ideológicas, lo importante es que efectivamente tanto el nuevo esquema laboral, que es una modernización de un sistema que ya me parece es caduco, tengan ustedes en cuenta que la mayoría de los trabajadores argentinos son informales, y decir que el sistema no funciona. Así que eso hay que claramente revisarlo a fondo. Lo ideal es que se haga por consenso, pero cuidado que hoy el riesgo que corren la CTA y la CGT es que el gobierno logre apoyos para avanzar
en estas reformas estructurales sin necesidad de convocar a las centrales obreras. De hecho, alguna de ellas está en el Consejo de Mayo, con lo cual, la CGT en particular, con lo cual alguna voz ya fue escuchada. Ahora, lo ideal es que se escuchen todas las voces y que el consenso se logre antes de enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. Creo que va a entrar por el Senado, la reforma laboral. Recordemos que estos son temas polémicos en la Argentina. En el caso de la Rúa, esto terminó con el escándalo de la Banelco, ¿se acuerdan? Fue la primera ley que envió Alfonsín, la ley Mucci, y eso generó un gran lío porque Alfonsín perdió esa votación por un voto y eso terminó, debilitando al gobierno radical en plena transición al comienzo. Siempre son temas difíciles, pero hoy el peso relativo de los sindicatos ha cambiado, es mucho menor, justamente por el hecho de que la mayoría de los trabajadores son informales, así que me parece que la posibilidad está dada para lograr un proyecto consensuado. Clarísimo, Sergio, muchas gracias como siempre por esta comunicación, que tengas un buen día. Y vamos a volver a Casa Rosada porque hay novedades sobre las reuniones de Santilli con los gobernadores. Sí, ahí sigue trabajando Alan Zurita. Alan, te escuchamos. Bueno, el ministro del Interior también regresó aquí a Casa de Gobierno y hace instantes, cerca de las 12:15, hizo su ingreso el mandatario provincial de Río Negro, Alberto Beretilnec. Una semana que es clave también para este distrito. ¿Por qué? Porque el jueves habrá sesión en la legislatura local en donde se tratará de tomar deuda, 260.000 millones de pesos, unos 240 millones de dólares que van a estar destinados para gastos corrientes en el año 2026. Esto viene a cuenta del peligro que corre la situación en la provincia con el pago de salarios y de aguinaldos en el corto plazo. Por esa razón se va a discutir este texto que recién se aprobó la semana pasada, se dio a conocer más precisamente el viernes, y por ello también la importancia de esta reunión que va a tener Alberto Beretilnec junto con el ministro del Interior, Diego Santilli. Lo reiteramos, hizo su ingreso cerca de las 12:15, va a venir a escuchar por supuesto al funcionario del gobierno de Javier Milei, pero también viene con sus demandas y con urgencias para esta provincia. Gracias, Alan. Y este fin de semana Oasis tocó para más de 170.000 personas en 2 shows agotados. Sí, y los hermanos Gallagher se despidieron de Buenos Aires en el Estadio Monumental y dejaron a todos, me parece, los fans con ganas de otra visita. Biblical, así denominaba Liam Gallagher al público argentino. Y después, ante la catarata de tweets que le enviaban de distintas partes del mundo, aclaró: no hay públicos malos, no hemos tenido públicos malos, pero Argentina es especial. Y esto lo afirman desde los años 90, donde ya ellos llegaron y se enamoraron en el año 98 del público argentino, cuando conocieron a Diego Armando Maradona, y donde empezaron a unir de alguna manera esa grieta entre ingleses y argentinos, porque así se manifiesta el público argentino. Esto se pone cuando se dan vuelta todos los fans en un momento del show, precisamente en honor a una situación que hace muchos años pasó con el Manchester City, ahora lo vamos a ver. Y ese es el pogo clásico argentino, pero aplicado a una banda inglesa como Oasis. 2 shows con más de 80.000 personas en el estadio. Algunos periodistas especializados incluso que estuvieron ahí, ese es el momento en el que Noel pide que se den todos vuelta, que se abracen en Cigarettes and Alcohol y que todos empiecen a saltar, y esto se convierte en un pogo, por supuesto, porque convertimos todo en un pogo. Estaban muy felices por lo que pasaba con el público argentino. Hubo un homenaje a Diego Armando Maradona con Live Forever. Los que fueron la segunda noche dicen que la segunda noche fue mejor. Yo tengo conocidos que han ido a las 2. Dicen que ayer fue como que se notaba que no solamente era un show, sino que era la despedida de Argentina. Lo que demostraron los hermanos Gallagher es que no hace falta ni que se lleven bien, ni que compartan hotel, ni que vengan juntos en el vuelo, ni que se miren, ni que se toquen, para que tengan esa empatía y esa comunicación musical que es la que llegó al público, con un show impecable a nivel sonido, a nivel visuales, y sobre todo ellos no hablando tanto, sino tocando un clásico tras otro, dejando feliz a todo el público argentino, que estuvo, como siempre, a la altura de las circunstancias. Y Noel Gallagher, Liam se quedó en el hotel, en el Four Seasons, pero Noel salió a pasear. No solamente se encontró con amigos, como por ejemplo el Kun Agüero, sino que además visitó la Bombonera, fue uno de los puntos que eligió.
Esto sucedió también la semana pasada con Dua Lipa. Como que dicen, quiero que vengan a verme los de Boca y los de River, así que si bien toco en River, voy a visitar la cancha de Boca. De todos modos, los Gallagher sabemos que son especialmente futboleros, tienen una pasión muy grande por el fútbol, fanáticos de Manchester City, también por eso la relación con el Kun Agüero, que también fue y le dieron una camiseta con Benjamín, con su hijo. Y también Noel visitó el cementerio de La Recoleta, que ya es un clásico para todos los músicos también, porque están cerca de ahí, y van a visitar las tumbas más emblemáticas e históricas. Es mucho más que un cementerio, por supuesto, lo sabemos, y los turistas es uno de los puntos que más eligen en la ciudad de Buenos Aires para también ir a visitar. Ahí estuvo firmando autógrafos, es el más sociable de los dos, no es un montón, es que digas, ay, qué simpático, pero sí estuvo amable con todos los que quisieron saludarlo y también firmó autógrafos. Oasis, en Argentina, los shows más esperados del año fueron este fin de semana, y a pesar de que el pronóstico del sábado de las tormentas que se venían hizo que se adelante el show, y que ayer por los fuertes vientos y frescos se retrase una hora, todo salió impecable. Bueno, Impecable. impecable. No sé si vamos a hacer acá poco, Damián, pero vamos a escuchar Y no un nos poquito de da, Oasis. está medio incómodo, ¿eh? Sí, pero escuchamos Oasis. Dale, Saberín. Janet Jara fue la más votada en las elecciones presidenciales de Chile, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta. José Antonio Cast quedó en segundo lugar por menos de 3 puntos de diferencia, y van a definir en el balotaje quién va a ser el próximo presidente. La candidata por el oficialismo logró un 26,8% frente a su contrincante de derecha, que alcanzó el 23, casi el 24%. Como ninguno de los dos logró el 50% de los votos, ambos se van a enfrentar en una segunda vuelta el 14 de diciembre. En el tercer puesto quedó el candidato independiente Franco Parisi, con un 19,6% de los votos. En la misma jornada electoral también se renovaron las 155 bancas de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado. Después de conocerse los resultados, Jara llamó a la unidad y aseguró que desde hoy va a salir a convencer a quienes no la eligieron. Casi la mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí ni por Kast. Y a ellos desde mañana les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente. Se lo merecen. Quien quiera representar a Chile tiene que escuchar a todos los chilenos y chilenas. Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerde una sola ley o un solo acuerdo que haya sacado por el bien del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y me voy a encargar de que la realidad, la claridad y las diferencias entre lo que significa que los destinos de Chile los dirija la ultraderecha versus el progresismo en nuestro país, que ha sido quien ha logrado avanzar en derechos sociales, políticos, económicos, para las mujeres, de las diversidades, esté siempre presente. Johannes Kaiser y la líder de la derecha más tradicional chilena, Evelyn Matei, ya expresaron su apoyo a Kast para la segunda vuelta. A ambos manifestaron que el republicano es la opción más cercana a sus ideas. Porque es un primer triunfo, vamos por más. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. La victoria real sea cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y para comprender un poco más lo que ocurrió ayer en Chile, las perspectivas que se abren hacia el balotaje y cómo funcionó esta primera elección obligatoria en Chile, vamos a estar hablando con un periodista que cubrió, de hecho, los comicios. Sí, ya estamos en comunicación con Claudio Garcés. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, Brenda, Damián? Tanto tiempo sin poder conversar, pero bueno, ahora nos reencontramos con estas elecciones que fueron bastante interesantes, que dejó resultados muy sorprendentes. Lo mencionabas, Brenda,
la líder de la derecha tradicional o de los partidos tradicionales, Evelyn Matei, fue relegada al 5º lugar. Esto es llamativo, puesto que Matei, cierto, hace algunos años, prácticamente un año y medio, era fijo la ganadora de las elecciones. Eso es lo que se anticipaba por aquel entonces, pero las encuestas fallaron en muchos aspectos, también dándole el tercer puesto a Franco Parisi, un candidato, cierto, que no ha estado exento de polémica, cierto, principalmente porque su anterior campaña, el año 2021, cierto, la realizó a distancia. Él vivía en Estados Unidos y gran parte de esta campaña la realiza desde Norteamérica. Pero los más de 13.400.000 votantes concurrieron el día de ayer a las urnas, concurrieron, cierto, en esta elección de voto obligatorio que se restituyó, cierto, tras una nueva ley y entender, por supuesto, que los resultados electorales en Chile habían sido bastante bajos y la participación, por cierto, había sido muy mínima. Cerca del 85% de los chilenos llamados a las urnas fueron los que concurrieron el día de ayer a los diferentes locales de votación. Más de 40.000 mesas receptoras de sufragios habilitadas en todo el país y los resultados ya están a la vista. José Antonio Kast obtuvo 3.097.000 y fracción de sufragios. Janet Jara, cierto, lo hizo con 476.000, una diferencia de casi 400.000 votos, lo que deja bastante complicada a la candidata del oficialismo, militante del Partido Comunista, y con un optimismo bastante avasallador, ¿no?, a José Antonio Kast, puesto que se mencionaba en sondeos previos a esta elección que si la candidata oficialista no superaba, ¿cierto?, el 38% en la primera vuelta, iba a ser muy difícil para ella conseguir el triunfo en el balotaje. Claudio, y precisamente mencionaste el caso de Parisi, que terminó siendo una de las novedades de la jornada, con casi el 20% de los votos, que se presentó ni facho ni comunacho, ¿no? O sea, contra Kast y contra la candidata del oficialismo. ¿Qué chances hay de que pueda sacar de ahí votos Jara como para intentar algo en el balotaje? Es bien sorprendente lo que pasa con Franco Parisi, porque su discurso, no somos fachos, no somos comunachos, es una clara referencia, ¿cierto?, a dejar atrás las divisiones que generó, ¿cierto?, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende entre los años 1970 y 1973 y la posterior dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Entonces, obviamente, Franco Parisi apunta a decirle a la gente: nos cansamos de esto, de esta división, queremos hoy día estar o mirar el país hacia el futuro, ¿cierto? Y dejar de lado estas peleas que se han tomado todos estos años de la política nacional. Ahora, es bien curioso que Janet Jara pueda sacar votos de Franco Parisi por la sencilla razón de que su eje ha sido y fue durante la campaña la seguridad, el combate a la migración ilegal, ¿cierto?, y el crecimiento económico. Propuestas que se parecen mucho en el fondo, ¿cierto?, a lo que ha planteado también como ejes centrales de campaña José Antonio Kast, quien ha dicho que su gobierno, en caso de resultar elegido el próximo 14 de diciembre, va a ser un gobierno de emergencia para, obviamente, recuperar los índices de crecimiento que nuestro país tenía hasta hace unos 10 años, para evitar, ¿cierto?, la llegada de migrantes irregulares, para sacar, ¿cierto?, a los migrantes que hoy día no cuentan con su documentación al día y que viven en nuestro país. Entonces es bien difícil que Janet Jara pueda sacar votos de Franco Parisi, no imposible, lo puede hacer. En ese sentido, por eso la respuesta de Janet Jara, ¿cierto?, fue decir: nosotros vamos a traer algunas propuestas de los otros candidatos que no avanzaron a la segunda vuelta para incorporarlas en nuestro programa de gobierno y así decirle a la gente que nosotros también estamos preocupados de la seguridad, del crecimiento económico, que estamos preocupados de la migración ilegal, ¿cierto?, y que queremos solucionar esos problemas. Ahora, es bastante difícil, muy difícil, puesto que también la evidencia empírica señala que Janet Jara, y como militante del Partido Comunista, esa colectividad, ¿cierto?, en su participación en el actual Congreso Nacional, se ha opuesto en algunos proyectos que buscaban precisamente avanzar en estas materias. Entonces, es bien difícil el discurso que tiene Janet Jara y bien difícil la misión que tiene. En ese sentido, José Antonio Kast toma un poquito de ventaja porque, primero, la diferencia entre ambos no es mucha. Claro. Son apenas 400.000 votos. Ahora, ¿sí?
Claudio, más allá de que durante la campaña intentó diferenciarse Jara del gobierno nacional, digo, el resultado se puede leer como una crítica de los chilenos a Boric, y vos pensás que lo que queda hasta el 14 de diciembre va a intentar profundizar mucho más esta diferencia o esta separación. Por cierto, que es un voto de castigo hacia el gobierno. Recordemos que Gabriel Boric llega al poder el año 2021 con una serie de promesas que habían surgido luego de las manifestaciones del año 2019, el estallido social que se vivió en Chile, donde, claro, la gente cansada de abusos, de situaciones bastante complicadas para la vida cotidiana, ¿cierto? Salen estas propuestas, Gabriel Boric y la coalición oficialista las capitaliza y logran precisamente llegar al Palacio de la Moneda. En ese sentido, con el paso de los años, Gabriel Boric no ha cumplido varias promesas. No hay un avance en áreas esenciales que él había designado, ¿cierto?, en su programa de gobierno. Por ejemplo, el fin a las administradoras de fondos de pensiones, el fin del crédito con aval del Estado, ¿cierto?, para que estudiantes puedan cursar sus estudios universitarios, un método que ha sido bastante criticado también por la participación de la banca. Gabriel Boric llega con estas propuestas fundamentales y no las cumple, entonces obviamente se genera este voto de castigo hacia el gobierno. Lo que sí también hay que entender es que en medio de estas elecciones entre el 2021 y la de ayer, ¿cierto?, nuestro país también tuvo un plebiscito constitucional con personas, ¿cierto?, que intentaron cambiar la propuesta, la Carta Fundamental de nuestro país. Y en el año 2022, cuando se realiza el plebiscito, ¿cierto?, para saber si nuestro país iba o no por una nueva constitución, ese resultado también fue estrepitoso. Un 62% de los chilenos con voto obligatorio, además, rechazó esa propuesta constitucional porque sentían que era una propuesta muy cercana al gobierno también, ¿cierto?, que la gente de izquierda promovió bastante en nuestro país, y se genera también todo esta debacle, ¿no?, del oficialismo, que además no solo tiene preocupación en el comando de Yanet Jara por los resultados presidenciales, sino también por los resultados obtenidos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro. La derecha está avanzando de manera importante en el Congreso Nacional y eso ya quedó en evidencia. Claudio, te agradecemos como siempre muchísimo tu tiempo y por supuesto estaremos hablando más cerca del 14 de diciembre del balotaje para ver exactamente cómo está el escenario en ese momento. Y Ecuador rechazó el regreso de bases militares extranjeras en el país a través de un referéndum. La mayoría de los ecuatorianos también se opuso a la reforma constitucional que impulsaba el presidente Daniel Noboa, que también buscaba ampliar sus facultades en temas de seguridad y otras propuestas como eliminar el financiamiento público a los partidos políticos o reducir el número de asambleístas. Entregaron los premios en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Sí, la película que protagoniza a Carmen Maura fue una de las ganadoras de las competencias. Una película protagonizada por Carmen Maura, que no solamente se llevó el premio a Mejor Competencia Internacional, sino que además ella, Carmen, se ganó el premio también a Mejor Actriz. No es una película española, no es una película argentina, es una película marroquí. Precisamente está ambientada, se llama Calle Málaga la película, y está ambientada en una mujer que vive en Tánger y su hija viene y quiere vender su departamento. ¿Y qué pasa también en este momento de la vida donde Carmen Maura se está transformando también en una gran representante de contar historias de mujeres que están en otra etapa de lo que estamos acostumbrados en el cine, ¿no? Siempre como protagonista. En este caso, Calle Málaga, pero no fue la única de las películas premiadas porque en Argentina la película de Diego Peretti, protagonizada por Diego Peretti y también Casu, fue otra de las películas que tuvo su reconocimiento. Es el debut como actriz de Casu y la historia tiene que ver con una niña huérfana que descubre que a través de un teléfono público puede hablar con los muertos. De eso se trata esta película que también fue protagonista en el festival. Risa y La Cabina del Viento seguramente siempre primero se estrenan en festivales y luego llegan a las salas comerciales, sobre todo si fueron premiadas. Hay que nombrar una más que fue mención del jurado, Bashfall, una película que también cuenta la historia de un hombre, vaca loca, podríamos decir, ¿no? Como la traducción de esta película, que fue una de las mencionadas por el jurado. En
en un Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuestionado en los últimos años, pero donde las películas siguen participando, concursando y da la posibilidad de también La Feliz abrirse en la época de noviembre, en esta primavera, como un gran punto turístico para muchos cinéfilos. Así que una vez más pasó en esta edición número 40 un número redondo importante que se siga celebrando, el único festival clase A de Latinoamérica. Hacemos una pausa. Abrimos. La ciudad finalizó las obras sobre la avenida de los Corrales en Mataderos. Sí, es parte de la renovación del casco histórico del barrio y se suma además al plan integral de recuperación de una de las zonas tradicionales y turísticas de la ciudad. Se sumó más espacio verde, mejor iluminación y un nuevo inmobiliario urbano. Ahora el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana inició la restauración de las fachadas de la antigua administración de los Mataderos. Es un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y la puesta en valor del monumento El Recero, dos emblemas del barrio y punto central de su vida social, cultural y turística. Vamos a repasar todo lo que se hizo en estas placas. Se renovaron 14.800 metros cuadrados de espacio público. También se incorporaron 856 metros cuadrados de nueva superficie verde en el Boulevard Central. Se incorporaron 32 farolas nuevas, árboles y bancos. Además se renovaron veredas y calzadas. La Ciudad de Buenos Aires va a poner en marcha el sistema Trambús. Sí, se va a realizar una prueba piloto para evaluar la nueva modalidad de transporte. Gisela Carrera tiene más información. Hola Gise, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Así es, estamos en Aeroparque, donde se va a realizar la prueba piloto de Trambús. Lo que va a ser no solo un bus 100% eléctrico, sí, que eso hace que sea sumamente ecológico, que va a estar disponible en realidad en la ciudad a finales del 2026. Vamos a contar con más de 50 unidades en la ciudad que van a poder unir de sur a norte la ciudad de Buenos Aires, de Nueva Pompeya, aquí a Aeroparque, uniendo también 5 líneas de ferrocarriles, 5 líneas de subte. Y estas 50 unidades medirán 12 metros y tendrán aproximadamente capacidad para 70 pasajeros, con una autonomía de más de 270 kilómetros. Es decir, que la ciudad nuevamente va a estar unida no solo de norte a sur, sino que se va a reducir un 40% el tiempo de viaje. Eso implica un mayor movimiento y una mayor comodidad para el 47% de 3,6 millones de personas que circulan en la ciudad de Buenos Aires a diario. Así que hoy a la tarde entonces se pone en prueba el sistema de Trambús de esas 50 unidades que a fines del 2026 estarán uniendo a la ciudad y sobre todo haciendo más fácil poder trasladarse de norte a sur para todos los porteños. Perfecto, Gisela, ahí estamos viendo en las imágenes en el render que va a tener un carril exclusivo. En parte lo va a compartir con el Metrobús y en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires va a tener un nuevo carril exclusivo que es precisamente las obras que van a finalizarse a fines de 2026. Por supuesto, vamos a estar atentos, Gisela, gracias. El Teatro Colón realizó una maratón musical de 24 horas. 90 pianistas interpretaron la obra de un compositor francés sin hacer pausas. Sí, fue un homenaje llamado Vejaciones a la obra de Erik Satie. Comenzó el viernes a la noche y duró 24 horas con una fila que llegó a rodear todo el Teatro Colón para ser parte de alguna manera o testigos de esta maratón musical. 90 pianistas homenajeando y además esto fue en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Más que un concierto, es una performance que hay obras y hay experiencias que tienen que ver con cuánto tiempo de permanencia se puede haber en este caso, en este homenaje al compositor francés. Una experiencia diferente en la cual la audiencia se presentó en distintos horarios, incluso hasta la madrugada para poder ser parte. Y hoy el Teatro Colón va a ser testigo de una unión impensada, una orquesta juvenil formada por chicos de 18 a 25 años, músicos que van a compartir escenario con el gran tenor italiano Andrea Bocelli. Esto va a suceder hoy, es una iniciativa de Eduardo Eurnequian, que hace muchos años formó la orquesta
juvenil precisamente, donde la idea es capacitar a jóvenes, principalmente de barrios más vulnerables, para que tengan formación artística. Hoy, una noche en el Teatro Colón, que seguramente mañana vamos a contar en el noticiero. Bueno, tenemos que ver cómo sigue el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comenzó fresquita la mañana, y vamos a tener hoy una máxima de 24 grados, jornada soleada, y va a descender hasta los 20 por la noche. Te debemos el verano, por lo menos por ahora. Ay, mira, ahí viene rápido el verano. Mañana 16 la mínima, 30 la máxima con el cielo despejado. Y para el miércoles baja un poquito, vuelve a la primavera, mínima 17, máxima 26 grados. El jueves el cielo se nubla, 16 la mínima, la máxima 23 grados. Y hasta aquí volvió. Sí, porque no quieren que se expida. No, nos cuesta que se vayan. Como siempre, los invitamos a que se queden aquí en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana al mediodía con más N12. Gracias por acompañarnos.